En este video tutorial vamos a ver cómo podemos preparar pruebas de autoevaluación o también encuestas, cuestionarios en los que podamos recabar opinión de nuestros estudiantes a través de la herramienta que Google nos proporciona, la herramienta de formularios. Para poder acceder a esta herramienta que está en línea, en la nube, no se descarga, podemos hacerlo a través de nuestra cuenta de correo de Gmail, nuestra cuenta de Google, o también a través de Google Drive, que es el espacio en la nube que Google nos proporciona. Pero en este caso vamos a ver cómo lo podemos hacer a través directamente de Google Docs, es decir, la propia herramienta que Google nos proporciona para poder preparar todo este tipo de documentos. En este caso vamos a ver los formularios. ¿Y cómo accedemos a Google Docs? Pues de forma muy sencilla, exactamente igual que a Gmail, a nuestra cuenta de correo. Pondremos nuestra cuenta de correo de Gmail, igual lo haríamos para Google Drive, y después nuestra contraseña, dando así a iniciar sesión y entrando directamente, como veremos, al espacio de Google Drive, es decir, el espacio en la nube donde Google nos permite almacenar nuestros documentos de cualquier tipo, incluyendo aquellos que vamos a preparar. Pero vamos a crear uno nuevo. Damos, por tanto, a crear y entre los documentos que podemos generar a formulario, que es lo que estamos viendo en este momento. Inmediatamente Google nos va a presentar una serie de plantillas que podemos utilizar para grabar o editar nuestro formulario y vamos a elegir esta de base, por ejemplo, que es el encabezado en azul. Después pondremos el título de nuestro formulario, el que queramos, en este caso vamos a poner formulario de prueba simplemente. Y una vez que ya tenemos esto, ya tenemos el espacio para poder editar nuestra plantilla con el nombre de nuestro cuestionario y nos va a ofrecer una primera base de pregunta para poder comenzar a trabajar, pero no nos interesa en estos momentos, nos interesa partir de cero y por tanto, aparte de ver pues el tipo de ítems que vamos a ir viendo, en estos momentos lo que vamos a hacer es borrar esta pregunta inicial para empezar, como digo, desde cero. Empezando por añadir elemento, porque lo que nos interesa es añadir un encabezado de sección, que en este caso puede ser un bloque, que en concreto puede ser pues, los datos del participante, ¿no? Que nos puede interesar en un cuestionario. También podemos dar unas instrucciones iniciales para empezar a contestar o para animar o para explicar en qué consiste nuestro formulario. Por ejemplo, pues contesta por favor a las siguientes cuestiones y damos a OK y ya tenemos nuestro bloque con los datos del participante. Bien, ya tenemos nuestro primer bloque de datos del participante, damos a añadir elemento, tipo de pregunta texto, pero texto breve, y vamos a poner, por ejemplo, el nombre del participante. Pregunta obligatoria si queremos que sea obligatorio contestar y OK para guardar. Aquí ya tenemos nuestra primera pregunta. Podemos dar a modificar en cualquier momento, ahora o después. Por ejemplo, aquí nombre del participante, para ser más precisos. Podemos poner un texto de ayuda para contestar la pregunta. Volvemos a dar a OK. Si quisiéramos eliminarla, daríamos al icono de borrar o duplicarla al icono de duplicar. Sigamos poniendo preguntas de tipo texto breve. Volvemos a dar de nuevo a pregunta de texto breve. Ponemos ahora apellidos. Damos a pregunta obligatoria, grabar. Añadir elemento. De nuevo, pregunta de tipo texto breve, por ejemplo, edad, puesto que estamos recogiendo datos. Pregunta obligatoria. Y ya la última, también de texto. Por ejemplo, vamos a poner pues, curso. Pregunta obligatoria, OK. Y ya tenemos nuestro primer bloque de preguntas relativas a los datos. Vamos a añadir un nuevo encabezado, podríamos añadir cuantos quisiéramos, o incluso tener que contestar en otra página dependiendo de la pregunta. Un nuevo encabezado. Vamos ya a ir a las preguntas del test. Ponemos sencillamente test, damos a OK, ya tenemos ahí nuestro encabezado y vamos a empezar a poner preguntas de otro tipo. En este momento vamos a poner ya preguntas de tipo test con alternativas, en las cuales solo una es la correcta. Una de las cuestiones que Google ha añadido en los últimos tiempos es la posibilidad de, en vez de tener que incluir las opciones una a una, tener ya el examen preparado
Y es muy útil tenerlo en tipo texto, en tipo Word, con todas las preguntas, con sus alternativas, para no tener que introducir una a una, ¿no? Copiamos, por ejemplo, pues la pregunta, la ponemos en el título, podríamos también escribirla directamente allí, pero nos vamos de nuevo y vamos a copiar las 3 alternativas que hemos puesto en este borrador de la prueba. Las copiamos y directamente pegamos en la opción 1. Vamos a ver que, bien, tendría que haber copiado las 3 separadas, pero aquí ha habido un error. Y así vamos a ver, en este caso, cómo podemos, de una manera muy fácil, cortar lo que está erróneo, llevarlo a otra opción, simplemente activando al pinchar, e incluso añadir otra más a mano, que puede ser, por ejemplo, cebra. Bien, pues ya tenemos las 4 alternativas de esta pregunta y vamos a dar a pregunta obligatoria y OK. Vamos a hacer otra parecida. Vamos a añadir de nuevo tipo test, nos vamos a nuestro examen preparado, ponemos o copiamos el encabezado, lo pegamos, volvemos de nuevo a nuestra prueba, copiamos las 4 alternativas en este caso que hemos preparado, nos vamos a opción 1, pegamos y esta vez sí, perfectamente se han ubicado cada una en su pestaña. Bueno, damos a pregunta obligatoria para grabar y ya vemos que, bueno, una vez recogido, pues ya tenemos nuestras 2 preguntas de tipo test preparadas. Vamos a ver qué otro tipo de ítems de tipo test podemos hacer con formularios de Google. Damos a añadir elemento, vamos a casillas de verificación y vamos a elaborar un ítem que permite varias alternativas correctas. Nos vamos a nuestro documento donde tenemos el archivo con las preguntas, copiamos el ítem de un enunciado para una pregunta de este tipo, que es algo así como que quiénes de todos esos apellidos son deportistas conocidos, y vamos a editar la pregunta cortando la instrucción de que se puede contestar más de una respuesta, o que puede haber más de una respuesta correcta, y lo pegamos en texto de ayuda. Activamos opción, nos vamos nuevamente a nuestro documento a buscar las alternativas, las copiamos y las pegamos en nuestro formulario. Y ya tenemos nuestro ítem de casillas de verificación, pregunta obligatoria y grabamos con OK. Vamos a añadir otro tipo de cuestión, que es elegir de una lista, es un desplegable en este caso, va a ser así la vista. Copiamos el enunciado del ítem, que es decir quién de los deportistas anteriores reside en Estados Unidos, la pegamos. Vamos a buscar nuestras opciones, las copiamos y las pegamos nuevamente a partir de la casilla de opción 1. Y ya tenemos ahí nuestra lista, damos a pregunta obligatoria, grabamos y vemos que la vista es de un desplegable. Bueno, pues esos son los ítems más básicos de tipo test. Vamos a ir a otros un poquito más complejos que nos permiten sobre todo hacer, por ejemplo, encuestas de opinión. Vamos a ver en este caso un listado de añadir elemento y permitir que haya una escala, una contestación de escala. Vamos a nuestro archivo, copiamos el ítem, en este caso vamos a preguntar en qué medida la persona está satisfecho o satisfecha con un trabajo realizado. Y vemos que hay una escala, en este caso es de 1 a 5, podría ser de 1 a 10, a lo que queramos, y podemos incluir una etiqueta en cada uno de los elementos de la escala para indicar qué supone. En este caso el 1 es nada, el 5 totalmente, podríamos haber puesto otras cosas. Damos a pregunta obligatoria y vemos ya cómo es la vista de la escala, ¿no? De responder de 1 a 5 en este caso. Damos finalmente a añadir elemento y vamos a ver el más complejo, la cuadrícula, que nos permite tener varios indicadores y poderles dar respuesta a través de una escala. Por ejemplo, en qué medida consideras que una presentación ha sido, y vamos a poner varios indicadores de evaluación, por ejemplo, en este caso de una presentación. Esos indicadores irán en filas, tantas filas como queramos o como indicadores hayamos puesto, activamos fila y nos vamos a buscar los indicadores que hemos incluido.
pues, útil, claro, motivador, original, etc. Y en las columnas vamos a ver la escala que hemos considerado en este caso. Pues nada, algo, bastante, mucho. Damos a grabar y veis cómo se representa este tipo de casilla. Una vez que ya tenemos el formulario elaborado, Google nos permite en este cajetín final modificar un mensaje por defecto que llega a las personas que han contestado el cuestionario. Podemos poner aquello que queramos para mensaje de confirmación, por ejemplo, pues que hemos registrado las respuestas, que muchas gracias por la participación o aquello que consideramos oportuno. Y nos permite también algún tipo de opción, como por ejemplo que vuelvan a recibir el enlace si se quiere contestar de nuevo o recibir las respuestas, opciones que en este caso hemos deshabilitado. Ya tenemos nuestro formulario y ahora solo nos falta tener la base de datos donde se van a almacenar las respuestas. Vamos a seleccionar destino de las respuestas y Google por defecto nos va a generar una hoja de cálculo en Excel donde se van a almacenar todas las respuestas a los formularios y va a darle un nombre por defecto que es el nombre del cuestionario y entre paréntesis respuestas, pero podemos poner el que queramos. Ese va a ser nuestro formulario, aquel que se va a ir actualizando conforme se van recibiendo. Damos a crear y ya pues, tenemos nuestra base de datos, ya podemos empezar a trabajar con el formulario. Vamos a ver cómo se ve ese formulario en la web, cómo lo van a ver las personas que lo vayan a cumplimentar. Y pues aquí vemos con nuestra plantilla cada una de las cuestiones que hemos ido incluyendo, los diferentes tipos de preguntas que Google nos permite y al final, por supuesto, la pestaña de enviar, que es lo que tiene que hacer cada persona que cumplimente el cuestionario. Vemos pues también los distintos encabezados, los apartados que hemos ido generando. Ya tenemos nuestro formulario, nuestra base de datos, ahora lo queremos enviar ya a las personas que nos interesan. Damos a enviar formulario y Google nos ofrece dos alternativas. El enlace a la web directo para incrustarlo en un blog, en una web, donde queramos, así como en nuestras redes sociales, en Google+, en Facebook o en Twitter, o enviarlo por correo electrónico a las personas a las que queremos que les llegue. En primer lugar, lo conveniente es enviárnoslo a nosotros mismos para que podamos además ver que todo funciona e incluso contestarlo y ver que también quedan bien registradas las respuestas. Se puede incluir el formulario en el correo electrónico. En este caso lo vamos a deshabilitar, vamos a pedir que solo envíe el enlace. Podemos elegir de nuestra lista de contactos las personas a las que queremos que llegue, así lo facilita, y le damos a enviar y por tanto a que invite a las personas que queremos a través de correo electrónico a cumplimentarlo. Vamos a nuestro correo y ya vemos que efectivamente nos ha llegado el mensaje de invitación a contestar el cuestionario con su enlace. Damos al enlace y a partir de ahí todas las personas podrían cumplimentar el formulario que ya está para ser cumplimentado. La única diferencia es que a nosotros como responsables nos aparece también en la pestaña de editar, no así a las personas que lo vayan a hacer. Vamos a ver ahora cómo podemos acceder a los resultados, a la hoja de cálculo. Vemos que aquí está nuestro formulario de prueba, hoja de respuestas. Pinchamos en hoja de respuestas y vamos a ver esa hoja de Excel que además podemos descargar donde están las respuestas de todas las personas que ya han contestado y seguiría actualizando, incluyendo desde luego la nuestra propia, la del profesor. Vemos todas las respuestas que se han dado y podemos ir luego después en formulario a mostrar un resumen de esas respuestas que, como digo, se van actualizando. Y ahí vemos pregunta a pregunta qué es lo que se ha contestado. Y nos proporciona incluso pues, unos gráficos con el porcentaje de respuestas dado a cada una de las categorías, puesto que como es un tipo test, pues a cada uno de los distintos tipos de alternativas que hemos ido poniendo en cada una de las preguntas que hemos configurado. Es decir, que podemos tener una visión panorámica general de cómo ha ido nuestra prueba en general a través de este resumen que Google nos proporciona, como digo, actualizándolo permanentemente conforme van llegando las respuestas, con lo cual es una herramienta bastante interesante para el seguimiento.
Hasta ahora hemos visto cómo hacer tipo test, pero también podemos hacer pruebas de desarrollo cortas y largas. Vamos a crear, como ya sabemos, generar un formulario. En este caso le vamos a llamar prueba de desarrollo y vamos a seleccionar otra plantilla de las que Google nos ofrece. Por ejemplo, esta de libros clásicos. Bien, en este caso lo que queremos es que la persona elabore, escriba en un cajetín que le va a proporcionar Google, bueno, dos preguntas. Vamos a pedirle que elabore una pregunta de carácter breve y otra de carácter más amplio, tan amplio como un folio, mientras que la breve le vamos a pedir que lo haga en un máximo de 2 párrafos. Como veremos, pues Google es muy flexible en este caso, ¿no? Vamos ya a lo que sabemos hacer, a buscar el tipo de pregunta, de texto de párrafo. Le ponemos el título de la pregunta o lo que queremos que haga. Ya sabéis que también podemos incluir un texto de ayuda. Y le vamos a decir que describa pues cómo es el entorno que rodea a la persona en un párrafo breve, ¿no? Escriba con las mínimas palabras posibles qué es lo que le rodea. Y damos a pregunta obligatoria, a guardar y a añadir elemento, una segunda pregunta, texto de párrafo, en este caso más largo. Tenemos que elaborar una pequeña historia, un cuento breve, que puede comenzar, por ejemplo, pues con una frase. Por ejemplo, aquella mañana el timbre de la puerta sonó insistentemente. Y le vamos a dar unas instrucciones, que es bueno, pues pedirle que por favor pues, el texto que elabore pues que no sobrepase, por ejemplo, pues un folio por las 2 caras, ¿no? Como vemos, pues esta es una prueba de desarrollo, pero que podríamos combinarla también perfectamente con las anteriores. Vamos a pregunta obligatoria, a grabar. Cambiamos el mensaje de confirmación, como antes. Hemos registrado tus respuestas, gracias. No queremos que muestre el enlace para enviar otra respuesta y ya tenemos. Y si queremos publicar y mostrar un enlace a los resultados del formulario en este caso. Nuevamente tenemos las posibilidades de envío de formulario. Damos a OK. Damos a seleccionar el destino de las respuestas, generar nuestra hoja donde se van a almacenar y vemos nuestro formulario publicado con los 2 espacios para poder escribir. Cuando la persona empieza a escribir el cuento, evidentemente le va a permitir escribir mucho más de lo que ahí aparece en blanco. Si vamos a las respuestas, bueno, vamos a ver que podemos ver un resumen de las mismas y ese resumen nos va a dar la posibilidad de ver directamente todas las preguntas desarrolladas, es decir, tal y como la persona lo ha desarrollado, ¿no? Vemos que aquí ya están nuestras pruebas de desarrollo, nuestros formularios, tanto el formulario como la prueba de las respuestas. Y hasta aquí el tutorial sobre cómo elaborar formularios de Google. Muchas gracias.